Toluca empata a lo largo de los 90 y tantos minutos y consigue su victoria ya en la ronda de penales que, ojito, vamos a ser muy francos, para nada fue el mejor partido del conjunto escarlata, porque Houston Dynamo sí propuso un partido muy igual al Toluca, es decir, 4-2-3-1, se defendía 4-4-2, de repente por ahí hubieron algunas variantes ya en los cambios del segundo tiempo, pero el empate llegó ya en el último minuto y sobre todo hay que decirlo como es, un irreconocible Toluca consigue su pase, pero al final de cuentas lo consigue, y eso ¿qué suma? Que sea como sea, Toluca está consiguiendo los resultados que está buscando, se mete ya a la ronda de octavos, sí, ante una aduana bastante complicada, que ojito, desde mi perspectiva, se notó demasiado la ausencia de el central Pereira y vaya, lo extrañaron y demasiado, pero un montón. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Héctor Herrera y Franco Escobar por parte del Houston, acompañados de Marcel Ruiz del Toluca. En lo peor ponemos a Maxi Araujo, Luan García y Jesús el Canelo Angulo, los tres de Toluca. Pasamos a lo táctico, te explico, ya lo mencionaba, Toluca arrancó con un 4-2-3-1, Houston exactamente igual, 4-2-3-1. Cosas interesantes aquí, y así se fue el primer tiempo y gran parte del segundo. ¿A qué voy con todo esto? Si Houston atacaba, Toluca replegaba a un 4-4-2 cuando Houston estaba en el medio campo o en su propio campo, atravesaba un poco el terreno de juego y entonces parecía una especie de 4-5-1 con un interior y Paulinho como último referencia de ataque, con Alexis Vega como ese enganche. Por parte de Houston, ellos sí era un poco más marcado. Toluca atacaba y entonces se replegaba por completo un 4-4-2 en donde veíamos mucho más separados a los dos ejes de ataque de Houston, pero ojito, muy abiertos, es decir, aprovechando los espacios de central y lateral, carriles centrales sí, pero ojito con esto, algo a destacar por parte del Houston. Al hacer estos movimientos para tratar de compactar líneas, Toluca se defendía, como ya lo mencionamos, pero hacía más cerradas esas líneas, que generaba evidentemente aquí, y se notó demasiado, que Jesús Gallardo y Brian García sufrieron muchísimo en las incorporaciones por bandas de Houston. ¿Por qué razón? Ya que al juntar tanto tus dos bloques de 4, naturalmente regalas mucha banda. Ojo, Gallardo lo supo contrarrestar un poco más y decirlo, tenía mucho apoyo también por parte de Maxi en la defensa, pero muy poca generación para atacar. Y ojito, tener al contención Marcel pegado a esa banda sí te ayudaba a tener cierta seguridad. Por el otro costado, donde estaba el Canelo Angulo, que no tiene el mismo ida y vuelta, y ponías a Brian García, y acá estaba Claudio Baeza, que, ojito, siempre es un medio de contención sensacional, pero hoy no fue su partido, simplemente les costó demasiado en estas incorporaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando regalaban banda, Houston sí atacaba, pero sensacionalmente bien con el 4-2-3-1, y ojito, empezaban a atacar y siempre había dos jugadores dentro del área, dos afuera, uno al rebote y tres en las esquinas también para cualquier rebote. Es decir, Houston se repartía perfectamente bien los 5 carriles del campo. Ahora, por otra parte, cuando atacaba a Toluca, repito, Houston se defendía así, 4-4-2, pero Toluca otra vez de igual manera atacaba con el 4-2-3-1. Sin embargo, apostaban mucho a esto, replegar al medio campo para tratar de evitar que llegaran los pases hacia los delanteros. Baeza y Marcel se quedaban un poco más fijos y si te diste cuenta, Marcel cumplió muy bien como contención y desde mi perspectiva, él y Volpi fueron lo más destacado del Toluca, pero ojito con esto. No se le vio tanto al ataque porque la instrucción era, me frenas los balones filtrados con los que por lo regular juega Houston, y sí lo hicieron cuando eran balones rasos. Cuando saltaban líneas, aquí quienes se vieron muy superados fue Luan García y Bruno Méndez. Se nota la ausencia de Federico Pereira porque él te va al choque y te anticipa balones. Ellos no. Ellos esperaban a que recibieran y justo de ese tipo de jugadas es donde se desprende el gol del empate de Houston por permitir que recibiera en el área, darse vuelta y tirar. Pecado
tremendo. Pero ojito, regresamos a las progresiones de Toluca. Toluca sí atacaba, pero con 4 jugadores al amarrar aquí a tus contenciones. Es decir, prácticamente ponías a competir a 4 contra 8 y tenías a 6 defendiendo contra 2 y te hicieron muchísimo daño. ¿Por qué? Porque eso sí hay que destacarlo, ya lo hemos mencionado en otros videos, no solo Toluca, no solo algún equipo en particular de la Liga Mexicana, pero sí mencionar que los clubes de la MLS juegan a un ritmo muy distinto a los de la Liga Mexicana porque es mucho más el juego vertical, rápido, no tanto pase lateral. Así nos fuimos gran parte ya del partido, en el 1-1, después el 2-1 que sí fue gol y por ahí estuvieron, que si lo anulaban, que si no, al final de cuentas ahí estuvo, pero destacar, y ahí sí entró la estrategia de Paiva, muy bien. ¿Por qué razón? Cuando ya estaba arriba Houston en el 2-1, naturalmente entendieron que Toluca iba a atacar. Entonces, ¿qué hizo Houston? Y esto estuvo, creo que bien, cambiaron del 4-4-2 a una especie de 4-3-3, pero ojito, fue chistoso porque la instrucción es, ok, nos van a seguir atacando con el 4-2-3-1, ojo, entre comillas, porque entonces voy a sacrificar a mis jugadores más importantes. Salió Vega, salió Maxi, entró Jan Meneses, entró el Gacelo, etcétera. ¿Qué sucede con todo esto? Se empezaron a perfilar de esta manera y Houston ya, literal, se empezó a defender con un 5-4-1. Ahí me gustó porque naturalmente cualquier equipo dice, ok, con mi misma formación me voy a encimar y dejo aquí a 2 centrales y tal cual. Pueblo en medio campo y vámonos. Ahora sí que a buscar cualquier rebote. Toluca se fue encima, pero ahora sí de una forma diferente y esto es muy destacado. ¿Qué sucede? Que Toluca cambió a una especie de línea de 3 centrales, 2 en medio campo y ojito con esto que te voy a comentar. Tenía sí a un 9, pero estaban atacando hasta con 5 elementos, muy inteligente. ¿Por qué? Porque veíamos a una línea de 3 en defensa, muy replegada, 2 contenciones entre esos huecos de centrales, aquí está. Ya tenías prácticamente anulado a la única referencia de ataque de Houston porque tenía hasta 3 marcas y de igual manera cualquier balón en salida aquí lo iban a cortar. Es decir, entendieron que si Houston iba a montar una línea de 5 en defensa, entonces yo también te voy a montar una línea de 5 en ataque. Y si te diste cuenta, todos los balones que rechazaban en los centros, en los tiros de esquina, ya en los últimos 20 minutos, los recuperaba Toluca y mandaban centros y buscaban y generaban y todo ello. El único pero que yo le pondría es atrévanse a tirar de media distancia. Bota a tu 9, mete a otro, deja uno de contención y que quede para los rebotes, intente media distancia, no puro centro. Busquen tiros largos, un buscapié, tiros rasos, son porteros muy altos. Si les buscas, si te diste cuenta, el gol llegó tras una peinada y el Gacelo la terminó empatando y sensacionalmente, porque Volpi generó todavía aún mayoría de elementos. Es decir, de eso se trató y me gustó porque casi nadie lo hace. Línea de 3, 2, es decir, te defiendes con 5, pero atacas con 5. Estás partiendo el equipo y le funcionó bastante bien a Paiva. Incluso ahí en alguna toma de la transmisión se notó ya al final cómo tenía bordeado Paiva el planteamiento del 3-2-5 contra el 4-4-2 contra el que supuestamente se estaba defendiendo Houston, pero ya era un 5-4-1, o sea, era un descaro. Ahora, así llega el empate, 2-2, perfecto. En los penales es otro cantar, sinceramente. Volpi no solo se rifó con la tajada que hizo y que a la postre terminó catapultando el resultado a favor del Toluca, sino su cobro de penal. Ser el primero y casi desbaratar la portería. Bueno, el portero de Houston ni se movió. Eso termina inyectando de confianza a tus siguientes compañeros y ahí está el resultado, que terminaron sufriendo demasiado. Irreconocible juego del Toluca de acuerdo a lo que estábamos viendo en anteriores partidos, pero al final de cuentas consiguen el resultado muy merecidamente. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú ¿quieres agregar algo más en este análisis que no se haya mencionado o alguna opinión que quieras mencionar? Por favor, todo, déjalo en los comentarios.